Hola a todos, hoy les vamos a contar una historia muy importante para el trabajo que se hacía en la Fuerza Armada con los grupos especiales, con los grupos de golpes de mano, con los grupos que se infiltraban en la zona sin ser detectados. Para eso se ocupaba una pequeña estrategia. Una estrategia de mandar un batallón de reacción inmediata a la zona, entrar en la zona, cubrir las elevaciones, la seguridad y todo, porque sabíamos que allí habían los muchachos, los guerrilleros, los delincuentes terroristas o en este caso los combatientes. La misión era entrar a la zona, regar soldados por todos lados y que los grupos especiales se escondieran en lugares estratégicos para no ser detectados. Hoy hablaremos de la emboscada en Chalatenango, donde perdieron la vida 15 combatientes. Bienvenido a un video más del canal Marden Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento. La guerra en El Salvador, realizada en la década de los años 80 al 92, estaba llegando a su final. Para el año de 1991, por ahí por el mes de abril, el día 10 específicamente de abril, se realiza en Arcatao una conferencia de prensa por la dirigencia de las FPL, dando a conocer cómo estaban los avances de las negociaciones que tenía la Fuerza Armada con la guerrilla. En ese marco de convocatoria que hace la dirigencia de las FPL, se abre una puerta, un espacio donde los miembros de la S2 encubiertos, la S2 son los detectives encubiertos, se hacen presente a la conferencia de prensa con el objetivo de mezclarse entre los periodistas y sacar la información que la FPL iba a tirar ese día. El batallón Atlacat había andado operando entre los meses de marzo y abril. Para ese entonces el Atlacat se había retirado, pero había dejado infiltrado las fuerzas especiales, los grupos Hacha, también los Prales, los Recondo, en diferentes zonas, con el objetivo de mantener controlada el movimiento guerrillero que estaba en la zona, una zona que se consideraba liderada. En México se encontraban los dirigentes del FMLN y los dirigentes del gobierno de El Salvador, llegando ya a los acuerdos casi finales de lo que iba a ser la desmovilización. Es de madrugada y estoy grabando. Y la desmovilización que se iba a realizar. Entonces, el objetivo era un cese al fuego, un desarme, de desmovilizar ciertas fuerzas, pero cierto grupo de combatientes no estaba de acuerdo. Es más, surgían preguntas entre ellos, me imagino yo, porque no desconozco. Vea, hoy después que he entrevistado a algunos dicen, o sea, la preocupación era ¿qué vamos a hacer después de la guerra? Hasta yo me hubiera preguntado eso, porque estábamos tan acostumbrados a andar en la montaña, andar buscando
a los guerrilleros y nunca se me ocurrió por la mente qué vamos a hacer. El batallón Atlacat había operado en la zona y había dejado unidades élite de los grupos hachas de la Fuerza Aérea, ya infiltrados dentro, inyectados dentro de lo que eran las montañas de Arcatao. En dicha conferencia de prensa se dio a conocer que la FPL no estaba de acuerdo en el desarme de los combatientes, que la FPL no quería que los combatientes fueran desarmados, ¿verdad? La postura de algunos guerrilleros de la zona se hizo sentir en eso, y aprovechando la coyuntura de esto, los detectives hacen la pregunta, ¿verdad? El personal de inteligencia, ¿qué se esperaba? ¿Cuál iba a ser su próximo movimiento? ¿Cómo iban a ellos? Y uno de los dirigentes de la FPL, ¿verdad? Mercenario extranjero que había llegado al país, desconocemos su rumbo, su ruta y su lugar, manifestó de que ellos se iban a mover del punto A al punto B, ¿verdad? Y pues conociendo la zona, conociendo el movimiento de ellos, se gira la información al Estado Mayor. Se tenían ya los grupos élites concentrados en la zona y se mueven a lo que es la carretera que conduce de Arcatao pasando por el Zapote, ¿verdad? Ahí se prepara la emboscada, se hace el plan estratégico de poner las detonaciones, se hace todo la inteligencia o estratagema de crear ya una emboscada previa a lo que se había dicho de ese desplazamiento. No quiero dejar de mencionar que esta conferencia de prensa fue transmitida por los medios locales y es allí donde se confirma en el Estado Mayor, a través de la S2 y los agentes encubiertos o soldados encubiertos, aparte de los recondos que andaban reconociendo la zona, se acuerda de que la unidad hacha tenía que desplazarse y se aprovecha el abastecimiento en San José Las Flores del batallón de reacción inmediata Atlacat. Igual no quiere decir blandengues con él. Y precisamente mostrar nosotros ante nuestro pueblo y ante todo el mundo que el FMLN es invariable en su política hacia el enemigo. Nosotros sabemos que los soldados están siendo engañados por los altos mandos y presos, porque esto es una experiencia y una lección y toda una clase de aprendizaje justamente para las dos organizaciones, tanto en el aspecto militar como en el aspecto político. Se aprovecha el abastecimiento y ahí se incorporan los dos oficiales que iban a estar a cargo de esta operación a la zona, ¿verdad? Para poder realizar un estratagema, un plan de ataque exacto y específico. Se incorporan a la unidad, ya las unidades élite ya estaban en la zona. Se incorporan al puesto de mando con el abastecimiento, los helicópteros y se desplazan. Ya habían unidades de recondo en el Cerrón. Habían también unidades del Atlacat en el Cerro El Caballete, en San José Las Flores. Toda la zona del Cerro La Ventana, todo ya estaba cubierto. Pero el batallón Atlacat era una estrategia que se tenía que
hacer ver por la población, retirándose un poco al oeste para dejar ya infiltrados las unidades Hacha. En el desvío del Zapote se establece la emboscada durante la mediodía del día 11 de abril de 1991, y es allí cuando se desplazan, colocan las minas en secuencia y lo preparan todo en una curva que yo hoy por hoy le llamaría yo la curva de la muerte, pero en esa curva que va al desvío del Zapote, es allí donde los grupos se establecen bien camuflajeados y se toman las elevaciones para barrer la zona. En ese momento estamos hablando de que ya era el día 10 de abril cuando se reciben la orden a donde específicamente esta patrulla guerrillera iba a pasar. Lo hacen público ellos porque se consideraba zona liberada para el FMLN o las FPL. Se confiaron y como el Atlacat se movilizó, ellos iban a hacer ese desplazamiento. El delito, el error más grande que ellos cometieron fue decírselo a la prensa. Y entre todos esos periodistas que estaban ahí, había personal de la S2, la sección de inteligencia de la Fuerza Armada. Confirmada la información, se prepara la emboscada y se espera el desplazamiento, que iba a ser más o menos entre las 4 y 5 de la tarde. Pero no sabemos qué pasó. Pero la emboscada, el desplazamiento de esta patrulla guerrillera se demoró, se retrasó, haciendo pensar si iba o no a haber algún desplazamiento o si ya se habían movido por la campo traviesa, como le decimos. Demorándose esta patrulla, pasaron más o menos como las 6:30 de la mañana. Significa que el equipo pasó desde que puso la emboscada más de 24 horas emplazado en la zona, observando quiénes pasaban. Pero ya la emboscada estaba puesta y la detonación de las minas ya estaba solo de hacer, apretar el dedito y explotar. Pero a las 6:30 de la mañana venía un vehículo con los guerrilleros y se les miraban los fusiles y se les miraba todo, confiados en una zona donde las fuerzas especiales, a pesar de que ya estaban los acuerdos de paz bastante avanzados, la paz no se había firmado, el cese a fuego no se había girado la orden. Por lo tanto, se ejecuta esta emboscada y esa patrulla que iba en ese vehículo, en esa curva, bajó la velocidad, ¡pum!, se detonan. Fueron alrededor de 14 minas, 2 que no explotaron y 12 que más o menos arrasaron con ese vehículo. Puede imaginarse 12 bombas en un solo pepitazo, lo que sucede cuando eso se activa. Cuando se activan las minas, se detona, las ondas expansivas lanzan a todos estos guerrilleros a la calle y es allí cuando el grupo de asalto de Hacha empieza a aniquilar a los sobrevivientes. Fueron 15 guerrilleros los que perdieron la vida ahí. Entre ellos se supone, pero no se afirma, que habían 3 mercenarios. Mercenarios que son combatientes de otro país, que habían llegado a pelear
la guerra de El Salvador. Entonces, se recogen alrededor de 15, 14 fusiles, documentos que fueron de mucha información, de mucha inteligencia, y la unidad se da la retirada y no se supone, como ustedes saben, la PRAL, los grupos Hacha siempre tenían un punto de reunión donde el helicóptero los iba a levantar y ahí se iban a mover. Estos se desplazan hacia un caserío para ser levantados y trasladados a la Fuerza Aérea. El batallón Atlacat siguió operando en la zona, pero el golpe de mano se dio exitosamente porque murieron 15 guerrilleros que se desplazaban en esa patrulla de las FPL. Entre ellos estaban combatientes mercenarios de otros países que se desconoce la nacionalidad de cada uno de ellos. El éxito de esta emboscada, se podría decir que el éxito fue haber infiltrado las unidades Hacha en la zona, que no fueron detectadas, la confianza que ellos tuvieron en dos errores grandísimos. Número uno, decir textualmente de cuál iba a ser su desplazamiento. Entiendo yo que ellos se iban a ir para un cantón, el Carasque, que está en la zona, y iban a pasar por Nueva Trinidad, que era donde habían personal que estaba detectando movimientos y informando, aparte de los periodistas que también se infiltraron a esta convocatoria de las FPL, y el éxito de recuperar información y documentos de la zona. Hay que destacar que las FPL se confiaron, que los grupos Hacha ya estaban bien afilados con este tipo de estrategia, porque yo recuerdo que en el batallón Belloso se hizo lo mismo. Se entró a la Guacamaya y se dejaron los prales en la zona y el batallón se retiró de la zona. Entonces ya los prales también pudieron pegar un golpe a una estructura de la RN o a una de las células del FMLN que operaba en la zona. Y esa ocasión 5 guerrilleros. Ahora fueron 15. Fue un éxito total esta emboscada porque todos fueron aniquilados. Entiendo que hubo sobrevivientes, pero los sobrevivientes no fueron perseguidos. Sí quedó mucha sangre desplazada en la zona, pero el golpe había sido exitoso. Los fusiles se recuperaron y había que retirarse de la zona porque el batallón Atlacat estaba alrededor, pero en ese golpe específicamente fue dentro del territorio guerrillero, dentro de la zona dominada por la guerrilla. Algo de película podríamos decirlo, porque para que el FMLN se confiara específicamente la FPL con la dirigencia, era bien difícil, pero se supone y no se afirma de que había gente dentro de la misma guerrilla que no estaba de acuerdo con algunos dirigentes que andaban en la zona y los entregaron, ¿verdad? Yo no puedo dar fe de eso, yo no puedo confirmarlo. Lo que sí les puedo confirmar, la conferencia de prensa, el parte de la novedad que está escrito en el Estado Mayor, un documento de un oficial de los que llegaron que lo escribió, y las vidas que se perdieron, los fusiles que se recuperaron,
en dicha zona. Esto sucedió el 11 de abril en el transcurso de la mañana en la carretera que conduce de Nueva Trinidad a lo que es el cantón o el desvío del Zapote en Chalatenango. En esta historia hay muchos vacíos. En esta historia hay personas que sobrevivieron, hay personas que pasaron por ese calvario, por ese valle de la muerte. Hay personas y vidas que se perdieron. La guerra fue un engaño, como dice el comandante que está dando ahí, que teníamos en la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada, algunos dirigentes estaban en comunicación con los comandantes de la guerrilla. Lo que yo te puedo asegurar, lo que yo te puedo decir es que en abril de 1991, antes de los acuerdos de paz, sucedió este ataque dentro del corazón de la guerrilla. Hoy por hoy estamos conscientes de que en muchas ocasiones tanto la Fuerza Armada como la guerrilla entregaban al ejército contrario, por ejemplo, la muerte de mi coronel Monterrosa, ¿verdad? Cómo se planificó, cómo se preparó y cómo se desarrolló. Así también te puedo asegurar de que hubo comandantes de la guerrilla que no eran bien vistos para los intereses. La guerrilla tenía, podríamos decir, tres tipos de combatientes, o militantes, no combatientes, militantes. Tenía tres tipos: el político, que solo estaba haciendo política y hablaba que era de izquierda y llegaba una o dos o tres veces en el año al campamento y era visto como jefe porque era un oligarca que se manejaba entre las cúpulas de la Fuerza Armada y las cúpulas de los millonarios del país. Y el otro tipo de militante del FMLN era aquel comandante, aquel combatiente que andaba en la montaña con los guerrilleros, con los combatientes, sudando la camisola, comiendo lo que ellos comían, desplazándose. Este era el segundo. Y el tercero, pues el guerrillero, como un soldado, ¿verdad?, que acataba las órdenes y lo hacía por la convicción de ser un combatiente original y puro. Entonces, hablando, los políticos se ponían de acuerdo con la cúpula oligarca del gobierno y entregaban a aquellos combatientes que no estaban afines a los políticos. Tal es el caso que muchos ahora andan huyendo, pero son los políticos. Los combatientes originales están en El Salvador. Así que estamos recreando la historia y agradeciéndole a todos los que nos escriben y a todos que nos dejan un mensajito. Eso nos llena de satisfacción. La historia siempre va a tener varias versiones, siempre va a tener una hora diferente, en versiones distintas. Nosotros, específicamente yo, te cuento las historias y te hago una referencia de cómo sucedieron los hechos. Eres tú el que sacas tus conclusiones y hay otros youtubers, otros historiadores que cuentan su historia desde su punto de vista, y eso es lo que tratamos de hacer: recordar y conmemorar en honor a las vidas que se perdieron, en honor al éxito o el fracaso que tuvo la Fuerza Armada, pero no es con el ánimo de confrontar ni pelear. Somos un canal diferente. Si te quieres recibir notificaciones de los videos que subimos, suscríbete al canal ahora, pero suscríbete para que puedas recibir el video antes de los demás,
que puedas recibir la notificación. Recuerda que somos un canal diferente. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.